La educación tiene nombre y apellido. Hoy, estudiantes e instituciones educativas se han adaptado a la más grande transformación que ha experimentado la educación a nivel mundial: aprender a distancia. Conocemos los retos que están enfrentando las escuelas, así como los obstáculos para acompañar a sus alumnos de forma exitosa. En Macmillan Education, tenemos el compromiso de apoyarlas en esta nueva realidad educativa, ya que nos respalda la experiencia de capacitar más de 4,000 docentes anualmente y más de 175 años en el medio educativo. Macmillan Education 360 es la nueva plataforma para planear, evaluar y actualizarse, donde maestros y directivos tienen acceso a mis libros, donde encontrará libro digital del alumno para proyectar, planes de clases con estrategias para trabajar en cualquier modalidad educativa, planificadores editables semanales con sugerencias didácticas, centro de evaluación digital, programa de actualización y capacitación, artículos pedagógicos y socioemocionales, enlaces a sitios oficiales y noticias, soporte técnico, y el compromiso Macmillan para apoyarlos en cualquier situación. Con Macmillan Education 360, fortalecerá su proyecto educativo para enseñar a distancia, en el aula o de manera híbrida, asegurando la excelencia académica de su institución y reiterando la confianza de los padres de familia y los estudiantes. Trabajando juntos consolidaremos la participación de cada uno de los actores de su comunidad en la modalidad escolar en la que nos encontremos. Gracias por permitirnos acompañarlo en esta nueva realidad educativa. Buenas tardes, maestros y maestras. Les damos la más cordial bienvenida a esta sesión, a esta nueva sesión que presenta Macmillan Education 360. Nuestra ponente del día de hoy, en este tema fascinante, es la maestra Paola Hernández, maestra en Dirección de Recursos Humanos por parte de la Universidad Panamericana de la Ciudad de México, licenciada en Administración de Negocios Internacionales. Cuenta con 2 especialidades en gestión y desarrollo de capital humano por la misma universidad. Ha dedicado más de 10 años de su vida a colaborar en el desarrollo de capital humano y actualmente se desempeña como docente universitario. Certificada como coach ontológico, imparte talleres para distintas audiencias, enfocándose principalmente en el manejo de emociones, definición de propósito de vida y autoconocimiento. Cuenta con los certificados de Explorer y Patrociner para la metodología y herramientas Point of View enfocadas en el desarrollo humano. Queda con ustedes, maestros y maestras, la maestra Paola Hernández. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, me da mucho gusto verlos, estar aquí con ustedes. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que creo que a muchos nos importa, nos preocupa, ¿no? ¿Cómo le hacemos para poder tener una dinámica dentro de nuestras aulas cuando ya están siendo en su mayoría híbridas, cuando ya tenemos alumnos que están presenciales, una parte de ellos y otros siguen desde casa o desde cualquier otra ubicación? ¿Cómo le hacemos, a qué retos nos enfrentamos y cómo la dinámica ha cambiado debido a esto? No me van a dejar mentir, comparto profesión también con ustedes, entonces la dinámica es totalmente distinta, la interacción también se ha transformado. Entonces el día de hoy vamos a hablar precisamente de este tema. El propósito de este taller principalmente es que a través del sustento teórico y algunas sugerencias de trabajo que tenemos para ustedes, pues puedan identificar esas buenas prácticas, esas mejores prácticas que les van a ayudar a tener un mejor desempeño en el aula, considerando que hoy tenemos un ambiente híbrido. Y también vamos a explorar un poco sobre el desarrollo de habilidades socioemocionales a que se enfrenta un adolescente.
Entonces, vamos a empezar. Esta sesión va a estar dividida en algunas partes. La primera parte vamos a platicar un poquito sobre cómo es el adolescente, con qué nos vamos a encontrar principalmente. Seguramente ustedes tienen experiencia, ¿no? Ya sea como padres de familia o como tíos o como ejerciendo su profesión. Todos estos retos que traen los adolescentes, que a veces desde donde nosotros estamos como sus profesores, como sus maestros y los acompañamos a aprender, pues no alcanzamos a percibir por qué ellos se comportan de esa manera o qué los lleva a hacer de cierta manera. Esa es la primera parte. La segunda, vamos a platicar sobre algunas técnicas para mantener buenas relaciones con los adolescentes, al menos ponernos en perspectiva sobre qué pondría la base para que la manera en la que nosotros interactuamos con ellos nos permitan a nosotros como docentes poder cumplir con nuestro objetivo, que es el aprendizaje, el facilitarlo, el acercárselo a ellos, pero que también a nosotros nos quede un sabor positivo de haber manejado y gestionado nuestra aula en las mejores condiciones. También vamos a hablar sobre la autonomía, porque este concepto tiene tanto impacto en el adolescente, y con lo que vayamos descubriendo en los dos puntos anteriores, ya la autonomía va a ser un concepto totalmente entendido y lo vamos a ver en términos prácticos sobre ejercicios concisos que van a poder ayudarles a, obviamente, incrementar el nivel de autonomía que ustedes le ofrezcan a los adolescentes con los que estén interactuando, y así, pues también ustedes se sientan muchísimo más cómodos en su práctica diaria. Y por último, vamos a ver algunas dinámicas grupales que van a ayudarles a mejorar la interacción. No nada más ustedes como profesores, ¿no? Que están al frente y a cargo del aula, sino también algunas dinámicas que ustedes al hacerlas van a impactar en el ambiente que se viva en el aula. Entonces, vamos a platicar ahora sí sobre cómo son los adolescentes. Entonces, antes de empezar a ir profundo con aspectos puntuales, ya sea físicos, emocionales y demás, me gustaría mucho que hiciéramos esta reflexión juntos y que se imaginen, que regresen el tiempo y piensen cómo eran ustedes justo en esta etapa de adolescencia. Que reflexionen si pueden recordar cómo interactuaban ustedes, si ustedes eran el adolescente que le gustaba socializar, o si eran el adolescente que le gustaba pasar muchísimo tiempo con sus amigos, o más bien eran adolescentes que estaban enfocados a la vida deportiva, ¿no? Tenían una gran conexión con actividades deportivas, o eran adolescentes que ya sea que tenían un amor por los libros, ¿no? O que a veces no eran tan buenos amigos de los libros. Entonces, me gustaría que con esta reflexión pudieran ustedes ir conectando con ese momento que todos pasamos. Puede ser que no recordemos a detalle, si justamente cómo era yo como adolescente, pero que traigan a su mente cómo se recuerdan. O si alguna vez alguien querido por ustedes o cercano a ustedes les decían, es que la verdad es que tú cuando fuiste adolescente eras así o te comportabas de esta manera. Entonces, quienes tuvieron oportunidad de reflexionar sobre esto seguramente se habrán encontrado con algunos aspectos que igual y ahora ni siquiera conservan de ustedes. Puede ser que en algún momento alguno de ustedes estaba más enfocado en la parte de socializar, ¿no? Y hoy no es que no les guste convivir, simplemente se han vuelto más selectivos, por ejemplo, en sus amistades. Entonces, con esta reflexión, ahora sí, vámonos a hablar puntualmente sobre qué es lo que pasa en los adolescentes según la Organización Mundial de la Salud. Y ustedes bien saben que este periodo de transformación, nos estamos cambiando, dejamos de ser algo para convertirnos algo más, y en este periodo de crecimiento que también sucede a pasos acelerados, son cambios que pasan muy rápido, un periodo de tiempo corto, entonces no tenemos a veces ni siquiera chance de poder asimilar un cambio cuando ya estamos viviendo otro. Entonces, vamos a hablar en términos prácticos de que es un periodo de crecimiento y desarrollo humano que se da entre los 10 y los 19 años. Entonces, ahora piensen, justo reflexionen conmigo,
con el ejemplo que estábamos usando antes, si ustedes eran los mismos cuando tenían 10 años, de lo que puedan recordar, a lo que ustedes eran cuando tenían 19 años. Si hoy, con lo que ustedes saben de ustedes, pensaban lo mismo a los 10 años que a los 19, si las situaciones que vivían las veían de la misma forma y perspectiva cuando tenían 10, 11, 12, 14 años a 18, 19. Y van a ir viendo, van a ir descubriendo que en realidad no, van sufriendo una transformación. Es más, hasta físicamente, ¿no? Si tienen oportunidad en estos días o el fin de semana que estén más relajados y tranquilos, busquen una fotografía ustedes de los 10 años y busquen una fotografía a los 19 años y comparen, ¿no? Y véanla contra una foto hoy. Hay un cambio sustancial, ¿no? Sobre quiénes somos. Entonces, es un cambio que se produce justo después de la niñez, nos estamos despidiendo en la primaria y termina antes de que comencemos la edad adulta. Entonces, en este periodo dejamos de recargarnos en las cosas que nada más nos gustan y nos causan gozo y placer, y entonces nos estamos transformando en seres que van a ir tomando responsabilidades y obligaciones. Yo tengo un niño de 11 años que va a cumplir 12 en diciembre y me dice mucho esto, ¿no? Es que yo no quiero ser niño, mamá, yo ya quiero ser grande, quiero disfrutar de lo que tú disfrutas. Y le digo, mi vida, no corras, ¿no? O sea, va a llegar el momento en el que tengas estas obligaciones y añores tener los 10, 11 años que ahorita tienes, ¿no? Entonces, en este periodo de transición, de cambio de una etapa a otra, ¿no? Nos estamos despidiendo de una y vamos a dar la bienvenida a otra. Es una de las más importantes en la vida del ser humano. Ahorita vamos a irnos a detalle uno a uno sobre qué aspectos de nuestra personalidad se consolidan ahí, qué aspectos de la personalidad de los adolescentes que ustedes hoy, ya sea que estén trabajando con ellos en aula o les vaya a tocar trabajar con ellos pronto, pues qué cosas están ellos experimentando, qué cosas están viviendo que no necesariamente a veces tenemos aquí tan conscientes, ¿no? O no las recordamos tanto. Y se caracteriza, pues, como habíamos mencionado, por un ritmo súper acelerado de cambios y crecimiento. Y fíjense que esta etapa nada más se supera por el periodo que experimentan los lactantes. Una vez que van creciendo y dejan esta etapa, se compara a este periodo, ¿no? Es igual, piensen también, por ejemplo, si han estado en contacto con un bebé, si el bebé se ve igual al mes o a los 8 meses, cambian demasiado, ¿no? Si ponen dos bebitos que nacieron con un mes de diferencia, hasta 30 días se ven, se aprecian cambios profundos. Entonces, esta fase de crecimiento también viene acompañada de diversos procesos biológicos. Y justo el comienzo de la pubertad pues marca el pasaje de la niñez a la adolescencia. Y en estos cambios biológicos, en estos cambios que transforman nuestro cuerpo, que nos preparan para otra etapa, para otro momento, es justo donde nos toca a nosotros trabajar con ellos como sus profesores, donde recuerden si lo que les contaban en los libros, las conversaciones que llegaron a tener con sus papás sobre esta etapa, en este despertar, esta pubertad, se parecía remotamente a lo que les contaban. No es lo mismo que te cuenten, que leas tú en los libros cómo van a ser esos cambios que vas a tener, que vas a experimentar, a que tú los tengas y que tú los vivas y que tú los sientas en tu propio cuerpo, con tu mente, con lo que te rodea. Pues esto justo que acabamos de reflexionar es lo que van a estar viviendo los adolescentes o en la etapa en la que están justo los adolescentes con los que ustedes están trabajando o van a trabajar. Entonces, algunas de las expresiones que tiene un adolescente que a veces hasta nos suenan un poco incongruentes, ¿no? Como les comentaba con mi hijo, ¿no? Que él quiere ser adulto, ¿no? Porque él desde donde está y desde donde él aprecia la realidad, pues yo hago lo que se me dé la gana, ¿no? Pero no ve el trasfondo de las obligaciones, de las responsabilidades, de los compromisos, ¿no? Que a veces cuando estamos muchísimo más jóvenes no necesariamente tenemos ni debemos tener. Entonces, un adolescente, por ejemplo, puede llegar a decir, ¿no? Voy a empezar a trabajar porque quiere vivir experiencias de desarrollo, empieza a entender que si tiene un ingreso, que si tiene dinero, también eso te da cierta libertad, también te da ciertos compromisos y responsabilidades. Ya voy a salir solo con mis amigos, ¿no? Y ahí lo que está buscando un adolescente es su independencia social. El adolescente
uno de los aspectos más importantes que a él le va a preocupar, procurar y tener es justo su grupo social, sus amigos, sus compañeros. Están definiendo su identidad, están definiendo por qué quieren ser reconocidos. Entonces, al ellos ir tomando estas decisiones tan importantes de vida, van a empezar a buscar también personas que sean afín a ellos y con los que ellos se sientan cómodos. Algo que es muy importante es esto, que el adolescente va a buscar dónde sentirse cómodo y dónde lo puede llegar a sentir, perdón, es justo con sus amigos. Otro aspecto es, ya quiero ganar dinero para vestirme como yo quiero. Empiezan justo a mostrar esos aspectos donde quieren reclamar, donde quieren hacer notar qué los define, qué los identifica. Por ejemplo, tengo mi otra hija, es súper distinta a su hermano, ella es súper colorida, ¿no? Toda su ropa aunque no es una adolescente, tiene 9 años, está en camino a esa etapa. Ella es muy particular, ella se viste de una forma muy única, y su hermano prefiere los grises, los negros, los azules, los oscuros. Son hijos del mismo papá, de la misma mamá, pero tiene cada uno su propia identidad y su propia personalidad. A uno se le dan unas cosas, al otro se le dan otras cosas, y así, igual como yo les puedo compartir sobre mis hijos y sobre muchos de mis alumnos, ustedes también seguramente cuando toman un grupo alcanzan a ver habilidades, alcanzan a ver preferencias, alcanzan a ver comportamientos que les permiten identificar más o menos en qué etapa de esta adolescencia, porque recordemos que es desde los 10 hasta los 19 años, más o menos en qué etapa están viviendo nuestros alumnos. Entonces, al querer tener esta identidad propia, pues están buscando hacerse de un lugar en este mundo. Podemos tener también relaciones y establecer vínculos que me permitan darle forma a mis relaciones de la manera en la que yo aprecio que los adultos que me rodean las tienen, ¿okay? Ya sea de noviazgo, ya sea de amistad, pero empiezan a descubrir cómo mantener relaciones uno a uno, empieza a tomar un sentido los conceptos de responsabilidad, de fidelidad, de amistad, ¿okay? Algunos piensan, ¿no?, que beber es divertido, que el beber, el compartir esto los hace pertenecer a un grupo social, y si entendemos, como ya lo comentamos, que ellos están buscando tener su identidad propia y están buscando pertenecer, aparte de que nuestro cerebro está biológicamente conectado para eso, nos encanta pertenecer, es parte de nuestra naturaleza el ser entes sociales, pues entonces van a buscar actividades donde puedan ser incluidos, y una de ellas podría ser esto, sin entender que a veces esas situaciones los ponen en riesgo. Entonces aquí el grupo social de los adolescentes también marca muchas veces sus preferencias, marcan también sus intereses donde se sientan más cómodos. ¿Okay? Entonces, en estas expresiones, y otra muy conocida como la de todos lo hacen, pues aquí confirmamos justo lo que veníamos platicando hace unos momentos, ¿no? Su grupo social ejerce una influencia en sus decisiones, en lo que aprecian, en lo que valoran y en donde sienten que son parte de. Si regresamos a entender que su grupo social es uno de los aspectos más que van a perseguir, que les va a gustar tener, entonces también vamos a poder entender cómo en este ambiente híbrido y virtual, el hecho de que no estén viendo a sus amigos es algo que ha mermado mucho su desempeño. Por eso es que estamos detectando, por ejemplo, adolescentes que están siendo apáticos, ¿no? Que ya no sabemos qué decirles para que prendan la cámara, que ya no sabemos qué decirles para que, aunque sea estén, ¿no? Ya prender la cámara es como un lujo, ¿no? Que realmente se vea que están conectados con el tema, que estén participando, que quieran dar de sí, con todas las condiciones que los están rodeando. Cuando es más, la decisión a veces de ir o no a clases, ni siquiera depende de ellos, me refiero a presencial, ni siquiera depende de ellos, depende de alguien más, ¿no? Entonces, estos aspectos nos van a ayudar a entender por qué a veces recibimos las respuestas que tenemos cuando estamos interactuando con ellos como adolescentes. Entonces, en este periodo de preparación, vamos a ver tres aspectos importantes. Entonces, este periodo de transición, de crecimiento acelerado, los está preparando para la edad
adulta, donde se producen experiencias de desarrollo de suma importancia, ¿no? Tu apreciación sobre cómo quieres establecer qué relaciones y cuáles relaciones en tu vida, responsabilidades, compromiso, qué tipo de lugar quieres tú en la sociedad que te rodea, porque naturalmente a algunos adolescentes, por ejemplo, se les da el rol de liderar, ¿no? A otros se les da de seguir, a otros se les da de coordinar. Entonces van tomando roles distintos dentro de los grupos. Y aunque la adolescencia es un sinónimo de crecimiento acelerado, también constituye una de las etapas donde hay muchísimos riesgos a considerar, porque también su grupo social puede ser una influencia determinante en con quién se llevan, qué prefieren, qué van a preferir hacer, cuáles van a ser sus motivaciones, sus metas y demás. Entonces, este tipo de experiencias, más allá de la maduración física y sexual, obviamente, que van a tener, que van pasando de manera simultánea, son muchas cosas pasando en una sola persona durante un periodo de tiempo, también van a empezar a experimentar justo la independencia social y económica, van a empezar a preguntarse, bueno, ¿y qué pasa si genero dinero? Algunos de ellos ya tienen inclusive ciertas responsabilidades o de cuidar el dinero que se les dé semanalmente o de poder decidir qué hacer con ese dinero. Y el desarrollo de esa identidad también los va a ayudar a asumir en un futuro funciones adultas, ¿no? Y tener un razonamiento abstracto. Entonces, en realidad, todo este periodo durante estos 8 o 9 años, que al menos biológicamente es donde se están produciendo estos cambios, están expuestos a muchas transformaciones que suceden todas al mismo tiempo y es más, ni siquiera ellos, así como a nosotros nos pasó, ni siquiera ellos saben en qué momento van a tener ciertos cambios, ¿no? Solamente sabemos que van a pasar. Ahora sí, vamos a hablar un poquito sobre algunas técnicas que nos van a ayudar a mantener buenas relaciones con los adolescentes. Entonces, antes de iniciar, me gustaría mucho que pudieran remontarse a alguna situación que hayan vivido recientemente, que se haya quedado pendiente por resolver, que haya sido una situación de conflicto con sus estudiantes, ya sea que no hayan llegado a la solución, donde se hayan sentido ustedes conformes, orgullosos, satisfechos con el resultado, o que se haya quedado pendiente. Pues más, ¿no? Antes de conectarse, la tuvieron, la han tenido en la semana. Y esta situación la vamos a ir tratando de acoplar a las técnicas que vamos a ir viendo una a una para ver, dependiendo de la información que ustedes tengan sobre lo que alcanzaron a apreciar desde su aula, ya haya sido en un ambiente virtual o híbrido, y vemos, vayan ustedes analizando cuál de las técnicas que vamos a ir revisando pudiera darles una perspectiva distinta de solución o algo que pudiera al menos darles la base para que intenten cosas diferentes en su interacción con los adolescentes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ir viendo en las siguientes diapositivas? Primero vamos a ver una situación, vamos a ir viendo de una en una, situaciones que pueden suceder en su salón, por supuesto de clase virtual, una técnica que pueden llegar a utilizar que puede ayudarlos a solucionar la situación que se está presentando, preguntas que los van a ayudar a reflexionar y finalmente, como cierre de cada una de esas técnicas, vamos a ver la ficha de ellas, donde pueden ver en un esquema súper sencillo la técnica para solucionar conflictos. Va a ser como el resumen de lo que vayamos viendo técnica a técnica conforme avancemos. Y más o menos va a haber así 3 columnas. En la primera vamos a ver el nombre de la técnica, en el segundo el propósito de esta y la última son las acciones que se aconsejan o que deberíamos seguir en una situación de este tipo. Muy bien, entonces estamos en plena sesión. Esta es nuestra primera situación. Estamos en una sesión, tenemos a nuestros alumnos conectados y entre que estamos viendo qué material compartir, qué es lo que vamos a decir, cuál va a ser el objetivo de la clase y demás, pues alguno de nuestros alumnos o alumnas le quita el silencio a su micrófono y entonces expresa, ¿no? Una inconformidad y dice, maestra, mi compañero no se conecta a la sesión y no cumple con el trabajo, ¿no? Entonces, pensemos que esta situación nos puede suceder de manera frecuente y recurrente, ¿no? A veces no importa cuántas veces
mencionemos las reglas, ¿no? Las reglas de comportamiento, que digamos qué cosas se necesitan para que entonces la clase pueda fluir. En algún momento, por esta necesidad de ser escuchados, por esta necesidad de hacerse notar, pues alguno de ellos puede quitarse el mute, ¿no? Entonces, esta maestra en particular dice, bueno, ¿y qué hago? ¿No? Ya interrumpió la clase, ya tomó posesión del micrófono, ya dijo esta situación, ¿no? Entonces, esta técnica se llama gracias. Con esta técnica vamos a ver la diferencia entre acusar o reportar. ¿Okay? Acusar implica meter a alguien en problemas y reportar es pedir apoyo para ayudar a alguien más. ¿Okay? Entonces, una técnica que nos puede ayudar mucho para atender este tipo de situaciones es esta, ya que demostrando, primero que nada, nosotros vamos a escuchar serenamente lo que esa persona, lo que ese alumno, perdón, quiere decirnos, lo que va a expresar, mientras sea de forma respetuosa, dándole tiempo, y le vamos a decir gracias, demostrando poca emoción, ¿no? Casi que no se me note, ya que recibo el maestro, este alumno está, no se conecta a la sesión y tampoco está trabajando, ya que termina de hablar, dices gracias, y tú sigues con el ritmo de la clase. Entonces, así, los estudiantes, ¿qué es lo que vas a procurar con esto? Que los estudiantes puedan manejar, sus propios problemas, donde no necesariamente tú tengas que interceder. Entendamos que sí, puede ser que en ese momento cuando el alumno o la alumna se quita mute y entonces quiere expresarse, tal vez en una situación en la que se sientan ya rebasados o ya intentaron algo y no lo pudieron resolver. Lo importante aquí es entender que en ese momento tu clase está en curso y tú tienes un objetivo también de aprendizaje y tú tienes una dinámica ya establecida. Eso no quiere decir que no pueda ser flexible, pero si es una situación en la que están acusando a alguien más porque necesitan que tú intervengas para entonces para volver más justa la situación, entonces eso quiere decir que en ese momento vas a tener que quitarle la atención a lo que estás atendiendo, llevarte a resolver ese tema con todo el foro, con toda tu audiencia, recordando que tienes alumnos presenciales y tienes alumnos en una pantalla o conectados desde casa, donde la dinámica es totalmente distinta. Hoy, si la mayoría de ustedes están tomando la sesión en línea, entonces, o se agruparon para verla, no es la misma apreciación que tenemos cuando estamos, ¿no? Cara a cara viendo, aunque sea una computadora y estés con un grupo de compañeros, a que si tú estés aislado tomando la clase, ¿no? Por ejemplo, si yo ahorita hago cosas abajo de la cámara, no se nota, pero cuando estás en un ambiente virtual, híbrido, pues todo aquello que antes sucedía detrás de cámaras, no van a dejar mentir, ahora está totalmente expuesto. Entonces, el poner mute, el que no se escuche, y entonces si el que habló es el que está en el salón y entonces se va a escuchar el eco, o sea, ya son muchas cosas más por considerar que antes no necesariamente cuidábamos o no teníamos que procurar ni cuidar porque estábamos simplemente conectados, ¿no? Entonces, tú agarrabas con la plataforma y le ponías mute y les decías que si alguien tenía que participar, levantara la mano o usar el chat. Pero ahora tienes un mix de alumnos donde están ahí y los otros están en casa. Entonces, al usar esta técnica, cuando tú detectes, alcances a percibir que alguien está acusando a otro, entonces lo que vas a hacer es empujar al decir gracias por tu comentario, fulanito, sutanito. Como les venía diciendo el texto, no es que no sea importante, simple y sencillamente es que todo tiene un momento y un lugar y en ese momento la clase es importante. Lo que sí puedes hacer si ese alumno está de manera virtual es mandarle un mensaje por el chat 1 a 1 y decirle que al cierre de la clase puedes tomar ese tema con él, ¿no? O con ella. Pero si tú, de esta manera también los empujamos a que ellos resuelvan sus temas. ¿Okay? Y esto no es exclusivo de los adolescentes, esto pasa en cualquier sesión, en cualquier interacción. ¿Okay? Entonces vamos a analizar esta situación en particular. Entonces aquí la técnica, dijimos que se llama gracias. El propósito es que los estudiantes manejen sus propios problemas y no busca recibir atención al tratar de meter en dificultades a otros compañeros. Y la acción que debo seguir es escuchar tranquilamente lo que tiene que decir, recordemos, ¿no? De forma respetuosa, sin subir el tono de voz y demás. Y posteriormente yo puedo, como les decía,
si considero que ese tema sí merece que yo lo atienda, bueno, entonces no quitar el foco de lo que es importante, de lo que en ese momento amerita que toda mi atención esté concentrada, que es el progreso de mi clase, el objetivo que tengo que cumplir, para entonces después uno a uno resolver ese tema con los involucrados, sin hacer ese foro que en ese momento está mi clase pasando, casi como que una pista, ¿no? Donde todo lo que sucede quede expuesto a que todo el mundo lo escuche. Entonces, en esta técnica de gracias, esa es una de las que nos puede ayudar. Ahora vamos a ver otra situación que nos puede suceder. Entonces, es un viernes de última hora del día, ¿no? Del día me refiero a del día que esté sucediendo, no necesariamente tiene que ser tarde. Ya todos ya estamos listos, ¿no? Para desconectarnos porque ya estamos haciendo el cierre, estamos compartiendo en frases cortas tu aprendizaje significativo, en fin, ya estás por cerrar. Y de repente, en el chat se empiezan a dar mensajes, en este caso vamos a hablar de chat, pero también lo podemos, ahorita lo volvemos ambiente híbrido, puede ser presencial, y vemos que un alumno empieza a decir, ¿no? Mariana y Oscar son novios y se besan. Entonces empieza a nombrar una situación que pasa dentro del salón y uno de los involucrados dice, déjame en paz, ¿no? ¿A ti qué te importa? Entonces, en el chat se empieza a ver, ¿no? Cómo empiezan a seguir los comentarios y si tú tienes compartiendo tu pantalla y tienes alumnos de manera presencial, entonces están pasando muchas cosas en el momento y justo cuando tú estás recibiendo la información que está pasando, en un segundo se pierde el control de la sesión, ¿no? Entonces, de por sí ya es difícil, ¿no? Por la hora, ya están cansados, ya estamos cansados, ya nos queremos ir y de repente sale esto donde de nuevo la atención tiene que ser dirigida a un punto cuando ya estábamos concentrados en otro. Entonces se empieza a dar la interacción, ¿no? Como estamos viendo, así de no te metas, no, y empieza a dar más detalles, ¿no? Y demás. Entonces, en ese momento con la presión, ¿no? De cerrar la clase en tiempo, de lograr el aprendizaje y demás, tal vez a mí se me ocurra hacer una intervención como la que dice esa maestra, ¿no? Antonio, tú siempre estás molestando a tus compañeros, deja de escribir, ¿no? Y el alumno contesta, no, yo no estoy escribiendo, maestro. Bueno, además de que molestas, sigues escribiendo. Si no dejas de escribir, te saco de la sala. Entonces, al final, en esta situación, cuando nosotros consideramos que es importante atender un tema como estos para no perder el foco porque las cosas ya se están descarrilando, porque ya los que estaban presenciales ya están hablando demasiado, ya están también uniéndose, ¿no? a la burla, ¿no? A los comentarios, y los que están en casa no necesariamente están viendo qué está sucediendo a detalle, nada más están viendo en el chat. Entonces, al estar pasando tantas cosas, tal vez una forma que nosotros hemos usado o que puede ser que en algún momento decidimos que puede ser útil es esta, ¿no? De decir, fulanito de tal, estás haciendo esto y aparte de todo, si no te comportas, te voy a sacar. Entonces vamos a ver una situación de solución alterna, que se llama dirigirse a la situación. Entonces, en esta técnica en particular, lo que vamos a hacer es que vamos a dirigirnos a la situación y no a la personalidad del adolescente. ¿Cómo es esto? Aquí en la última imagen estamos viendo a Antonio, tú siempre estás molestando a tus compañeros. Eso es hablar de la personalidad de un adolescente. Estamos usando el verbo ser para describir a alguien cuando podríamos explicarlo a través de comportamientos. Entonces, al cambiar, ahorita vamos a verlo más profundo, al cambiar el enfoque de la comunicación, nos vamos a centrar en la circunstancia y en la resolución en lugar del carácter del estudiante. Es decir, aun cuando es un alumno el que detonó esto, es un alumno, puede ser inclusive que tenga un comportamiento recurrente de este tipo en nuestra clase. Si nosotros le damos importancia a la personalidad del adolescente, el efecto que va a tener no va a ser de manera profunda si nosotros entonces mejor nos dirigimos a la situación, porque la atención va a estar en el estudiante, no en la situación que queremos resolver. Cuando le ponemos el foco a la persona, entonces no necesariamente vamos a ir profundo a resolver lo que en realidad es lo preocupante, que es usar el chat para los fines que deben ser y en el momento indicado.
Entonces, usar este principio nos sirve para mejorar también la relación entre docente y alumno. Y entendamos, no somos perfectos en cada momento que va pasando en nuestra clase. También nosotros somos humanos y vamos sintiendo cosas, y también nosotros tenemos nuestros propios detonadores. También nosotros sentimos, también nosotros estamos expuestos a esta situación, ¿no? Y más si es un comportamiento recurrente y no has encontrado una solución totalmente efectiva que evite que estas cosas sucedan, pues cuando vuelva a aparecer una situación así, entonces tal vez asumimos que siendo más enérgicos, que siendo uno a uno, entonces podemos resolverlo, pero no necesariamente, ¿ok? Entonces, en una perspectiva distinta podemos hacer esto. Ok, vaya, estoy viendo que hay mensajes que no corresponden a la sesión. Necesitamos concentrarnos en la información de la clase. A partir de este momento, y ya dentro de la plataforma para los alumnos que están de manera virtual, a partir de ese momento los mensajes que escriban solo me van a llegar a mí. Y de manera presencial, tú puedes estar diciendo esto mismo. Ok, estoy viendo que el chat, recuerden que el chat lo usamos para estos fines. Si nadie tiene una duda sobre esto, entonces les voy a encargar que si tienen una duda, levanten la mano para que en este momento la podamos ver sobre el contenido que revisamos el día de hoy. Entonces, en realidad lo que estás haciendo ahí es, sin nombrar culpables, sin buscar culpables y sin nombrar responsables y sin hablar de un solo estudiante, aunque sabes quién fue, aunque lo puedes ver en el historial del chat, aunque hay evidencia que lo soporta, hablando de ambiente virtual, pero si es presencial, si se dio presencial, también puedes ver quién fue. Al momento de concentrarte en lo que te importa resolver, que es que el chat y la interacción se dé de una manera respetuosa y ordenada, cuando resuelves la situación, es muy probable que no vuelvas a incurrir de esta forma. Y también a ti te mantiene en un estado muchísimo más arraigado de la situación. ¿Okay? No es que no sientas, no es que no te vaya a molestar, no es que no detone algo en ti, simplemente tu atención se va a concentrar en resolver la situación y no cambiar el comportamiento del alumno en ese momento. Si es un comportamiento recurrente, entonces ahí sí, como en la técnica pasada, tal vez valdría la pena escribirle, en este caso Antonio, uno a uno de Antonio, ¿me puedes regalar 5 minutitos cuando termine la clase? Te veo aquí conectado. Sí, maestra. Y ahí sí, uno a uno, ya sea el medio que sea, ¿no? Ya sea presencial con Susana distancia, ¿no? O sea virtual. Entonces ahí sí le dices, oye, me gustaría mucho saber cuál es tu inquietud sobre estar usando el chat para esos medios. ¿Okay? Y entonces ya lo atiendes por 2 vías. ¿Okay? Entonces, en esta situación en particular, lo que debemos pensar es qué quiero solucionar en esta situación en particular. ¿Okay? Aquí vamos a ver la ficha técnica de esta situación. La técnica se llama dirigirse a la situación. El propósito es centrarnos en lo que está sucediendo y en resolverlo de manera efectiva y contundente también. Cuando tú le das la instrucción a tus alumnos de que el chat se está usando para otros fines que no son y les quitas el permiso de hablar, les quitas el permiso de interactuar de esa manera, hablando de la plataforma, y rediriges esos comentarios de manera presencial, le estás dando un enfoque totalmente distinto a lo que tienen que hacer. Y las acciones que debemos seguir es describir lo que sucede, veo que está sucediendo esto, y la forma en la que lo debemos solucionar. Esto es lo que va a pasar y así es como vamos a usar este medio de comunicación. ¿Okay? Muy bien. Entonces, vamos a hablar un poco sobre este concepto sobre la autonomía, que no solo en los adolescentes, pero hoy vamos a hablar sobre los adolescentes, tiene un impacto muy positivo en cambios de comportamiento. El comportamiento es lo que podemos ver y percibir de alguien. Entonces, para hablar de la autonomía vamos a mencionar un par de situaciones, son 3 situaciones donde vamos a ver dónde podríamos estar detonando autonomía y dónde estamos usando prácticas que no necesariamente invitan a que los alumnos tengan un pensamiento más autónomo y más crítico. ¿Okay? Entonces, tenemos 2, ¿no? Justo en ese momento, ¿no? Justo en este momento estás explicando algo y ya sea presencial o sea virtual, tienes a los alumnos hablando, los tienes con los micrófonos abiertos y en el salón también es un relajo. Entonces, aquí hay 2 vías en las cuales puedes generar que haya silencio. Uno es diciendo, el ruido es molesto, y la segunda es diciendo, todos apaguen su micrófono ya, o todos en silencio a partir de ese momento. Una de ellas, las 2 tienen
tienen el mismo propósito, aunque la forma no genera autonomía. ¿Okay? Haciendo todos apaguen su micrófono ya, o ya en este silencio, o muteándolos a todos, ¿no? No necesariamente estás logrando que ellos entiendan la razón de por qué es necesario que guarden silencio. Oye, Pauli, si es la vez 15 que se los pido, en la vez 16, en la vez número 17, en la 18, va a suceder. Los comportamientos no cambian de la noche a la mañana, es un proceso. Y hay que irlo haciendo poco a poco. Cuando aprendimos a escribir, no agarramos el lápiz y luego nos salió la A, ¿no? Es más, si tienen hijos chiquitos o tienen referentes de menor edad, vean cómo escribían antes y cómo escriben hoy, cómo ha cambiado su escritura. Entonces es algo que va a ir cambiando y también es por asociación. Cuando tú entiendes que bajando la voz, que teniendo un tono tranquilo, entonces así estás invitando a que ellos reflexionen para que hagan algo, el efecto es más duradero y es más profundo, ¿okay? A nivel cerebral, o sea, te lleva un cambio de comportamiento. Entonces, cuando haces el ruido es molesto y lo dices de una forma firme, contundente, ejemplo, vienen de dos, ¿no? Por supuesto que una es ignorarte, ¿no? Y la segunda es tratar de entender por qué dijiste eso. Y si dijiste eso, ¿cuál es la razón detrás de haberlo dicho? ¿Okay? Entonces, cuando usas la primera, estás invitando a que ejerzan esa autonomía de decidir hacer lo correcto, de decidir qué es lo que deben hacer en este momento. Y lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Cuando ellos se entienden, y también nos pasó a nosotros, ¿eh? Las reglas que tú sigues, las sigues porque tienen un entendimiento en ti, porque tú ya comprendes por qué debes seguirlas. Y las reglas que rompes no tienen un entendimiento de si para ti desde donde estás está justificado que las rompas, pero tiene un entendimiento cognitivo. ¿Okay? La lectura, vamos a ver dos ejemplos más. La lectura está en el libro de ciencias. El siguiente, saquen su libro, busquen la página 36 y lean el texto. ¿Okay? Entonces, en estas, una de ellas está invitando a la autonomía y la otra no está invitando a la autonomía. ¿Okay? Estás diciendo tal cual qué es lo que tienes que hacer. Entonces, si es un texto que ya habías consultado y que tú quieres que ellos traigan, porque ya lo venías trabajando, entonces puedes solo nombrar la lectura está en el libro de ciencias. Y en el segundo, si no han tenido conocimiento de qué lectura, lo puedes hacer, ¿no? Diciendo, oye, la lectura está en el libro de ciencias. Cuando das instrucciones claras y precisas, porque no hay un conocimiento previo, funciona también para generar un comportamiento para que lo hagan. Pero en la primera, estás definitivamente invitando a la autonomía, porque si les dices tal cual, exactamente todas, y saquen su libro, busquen la página 36, lean por favor el texto, ya no estás dando la autonomía por completo porque les estás diciendo paso a paso qué tienen que hacer. Podríamos refrasear la segunda y ponerla de una manera en la que, aún siendo específicos, los invites a la autonomía, como la lectura está en el libro de ciencias, está en la página 36. Pero si ya hasta les dices, saque el libro, lean, entonces no necesariamente los estás invitando a que ellos tomen la decisión de hacer las cosas. Yo sé que a veces es complicado porque se muestran apáticos, pero entre más libertad autónoma les demos, va a ser muchísimo más profundo el cambio. ¿Okay? La siguiente situación. Me siento mejor en esta situación. Es típica, es común, ¿no? Más común de lo que nosotros quisiéramos, cuando de verdad cuesta mucho trabajo que prendan la cámara. ¿Okay? Entonces, una forma de invitarlos, generando autonomía, de dejándoles en sus manos la decisión de prenderla o no, y lo digo así entre comillas, porque en realidad estás invitándolos a lo que lo hagan y lo cumplan, porque les estás dando razones que generan en ellos el poder decidir. Es más, casi los estás involucrando, ¿no? Y los estás haciendo partícipes de la decisión. Una de ellas es, me siento mejor al hablar con ustedes viéndolos. A mí también me da pena, pero hagámoslo juntos. Y la segunda es, prendan su cámara o les pongo falta. Claro, no es lo mismo tener un comportamiento recurrente, reincidente, a un grupo que estamos teniendo por primera vez, ¿no? Si yo quisiera ahorita que prendieran sus cámaras, pues tendría que usar una forma autónoma que a mí me ayude a transmitirles a ustedes la importancia de prender la cámara. ¿Cómo? Por ejemplo, me encantaría, y yo lo uso mucho, cuando tengo audiencia, o cuando estoy en las clases, les digo, oigan, me encantaría verlos, no los puedo ver, ¿no? Pero espero que estén muy bien. Entonces, al hacer eso,
hay quien en ese momento, ¡pum!, prende la cámara, ¿no? O yo no sabía que hoy era día de cámaras apagadas, disculpen, me apago la mía, ¿sí? O les pregunto, ¿cómo se sienten cuando alguien les está dando clases y tiene la cámara apagada? ¿Okay? Entonces, en realidad no les estoy pidiendo que hagan algo, mi deseo es que lo hagan, ¿no? Eso es lo que yo necesitaría para que el flujo y la clase se dé con una dinámica, pero no necesariamente les estoy diciendo qué tienen que hacer, porque lo estoy dejando en sus manos. Claro, habrá quien se sume, habrá quien no, y los menos que queden, ahí sí ya los puedes atender uno a uno, ¿ok? Entonces, al promover la autonomía, al usar esta autonomía, también es importante que les diga que la autonomía es un motivador intrínseco, es algo que conecta con nuestras emociones. Cuando tú quieres que tu audiencia, que tus alumnos conecten contigo también, si les das esta autonomía de decidir ciertas cosas, cuándo hacer estas cosas, ellos van creando un comportamiento recurrente que les va a permitir hacerlo ya de forma natural, como lo de la cámara, ¿sí? Entonces, a mí ya no me toma mucho tiempo en las clases y tengo estudiantes, también tengo adolescentes, también tengo universitarios, donde también a veces cuesta mucho trabajo que la aprendan, pero cuando uso esas técnicas, mi tasa de éxito crece cuando les doy la autonomía. Decirles, oigan, esta clase saben que sí o sí necesito que aprendan la cámara, ¿ok? No necesariamente es tan exitoso a que yo los invite a hacerlo. Entonces, al promover esta autonomía, al darles los adolescentes buscan independencia y no les agrada seguir órdenes. ¿Por qué? Porque también están descubriendo, como lo platicamos, están descubriendo qué los identifica y con qué cosas sí conectan y con qué cosas no. Y una de las cosas que desde nuestra perspectiva, nosotros como adultos, como los que los estamos llevando y coordinando, a veces nos cuesta trabajo entender, es que no es que estén en contra de nosotros, ¿sí? Es que están buscando cómo hacerse escuchar, porque ellos ya entienden que su voz puede tener un peso, ¿ok? Quieren decidir. Acuérdense que están en esa etapa entre dejar de no tener responsabilidades a tenerlas, y eso, el tener responsabilidades también significa ser escuchado. Entonces buscan independencia y ellos desde donde están aprecian que nosotros los adultos solo somos independientes y no tenemos obligaciones, ¿ok? Entonces lo ven como un privilegio, por eso buscan esta independencia. Al tú promover autonomía, estás haciendo de manera sutil para ellos, sutil desde donde lo aprecian, pero es contundente para ti porque les estás dando chance de que decidan, y eso a nivel cerebral les está dando indicios de que les estás permitiendo decidir, ¿okay? En cosas tan sencillas como las que vimos, en cómo decírselos. Se sugiere también pues proporcionar oportunidades para tomar decisiones independientes, como cuáles, por ejemplo, las reglas de comportamiento dentro de un salón. Y algunos de ustedes me podrán decir, bueno, Paula, pero es que para mí sí es muy importante estarles viendo la cara, no nada más para ver si no me están agarrando de podcast, ¿no? Y de fondo musical, sino también para ver si estoy conectando con ellos y si me hacen así, o si se están distrayendo, a mí me sirve, ¿no? Ok. Cuando tengas esas reglas de comportamiento, oigan, para que la clase fluya de esta forma y de esta manera, entonces es necesario que hagamos tal. Esta es mi propuesta de reglas, ¿ok? ¿Qué están dispuestos ustedes a hacer? Cuando ustedes regresan a esa pregunta, ¿y qué estás dispuesto a hacer para que la clase siga un buen ritmo? Estás generando autonomía porque les estás dando chance de que decidan ciertas cosas. Y claro, es una democracia, ¿no? Por lo general va a ser democracia. Entonces la mayoría va a empujar a que sea cámaras prendidas. Ok, bueno, y si ya dijimos todos, o la mayoría, que vamos a tener cámara prendida, ¿qué sugieren que hagamos si entonces si somos 30, si me encuentro con 10 con la cámara apagada? A ver, ¿qué sugieren? ¿Okay? Entonces, en esos momentos, cuando los haces cuando los involucras y haces que participen, son sus reglas también. Ya no nada más son las reglas que tú necesitas, son reglas que todos acordaron y que todos estuvieron de acuerdo, más o menos, ¿no? Al menos, para poder generar ese flujo de clase, ¿ok? Entonces, estas oportunidades para tomar decisiones independientes se las puedes dar en cualquier momento, ¿no? Oigan, traigo dos actividades. Una es irnos a salones, los mando a salones individuales, y la otra es que hagamos 2 grupos grandes y, ¿ok? En esas pequeñas cosas estás generando autonomía, ¿ok? Cuanta mayor autonomía les brindas, más aceptación vienen de las consecuencias de sus decisiones. Por ejemplo, ya acordaron que todos cámara prendida y que si tantas personas no tienen la cámara prendida, entonces va a haber esta consecuencia.
oigan, estoy viendo que tenemos 12 cámaras apagadas, entonces a los 12 que ya vi que tienen la cámara apagada, esta es la consecuencia, ¿no? La siguiente clase empiezan ustedes con el resumen de la clase. No, maestra, pero es que son nuestras reglas, ustedes mismos las pusieron, entonces por favor, vamos a seguir lo que es, ¿ok? Entonces ahí son nuestras reglas, son nuestras consecuencias, y el hablar, el cambiar en son mis reglas, estas son las reglas a nuestras, genera esa comprensión como de unidad, ¿no? De todos juntos. Las decisiones a las que llegan como consecuencia de este proceso comunicativo tienden a disminuir, que sean desafiantes con nosotros, de cuestionarnos el por qué, pero ¿por qué tú me vas a decir lo que yo tengo que hacer si tú eres mi maestro, ¿no? No eres mi papá, no eres mi mamá. También van a ayudarnos a reducir la resistencia y afianzan la colaboración, porque sí, es un hecho que quien está al frente del grupo determina también cómo se va dando la clase, pero es también es necesario que lo hagamos consciente, que también necesitamos de ellos para que la clase se dé de manera armónica, ¿no? Si tienes alumnos que participan, si tienes alumnos que están conectados, hasta tú, sí o no, piensen, cuando tienes una clase donde todos participaron, donde la mayoría participó, donde la mayoría estaba ahí metido, te da una sensación de muchísimo más satisfacción a dar una clase donde fue un monólogo, ¿no? De tu parte, donde ya no supiste si te escucharon o no. Entonces, esa colaboración se vuelve mutua. Tú estás proporcionando material, tú estás compartiendo tu experiencia y tu conocimiento, pero ellos también están colaborando contigo en una buena actitud, en una actitud positiva, en estar atentos y ayudarte. Y la resistencia, en cuanto tú le cambias los signos de exclamación, ¿no? A algo fuerte, duro, ¿no? Contundente, y se lo cambias por las preguntas, por las invitaciones, por el lograr esa autonomía, entonces ellos van a ir bajando también como esa guardia de ser resistentes ante lo que un adulto les pide. Para ellos somos un adulto, ¿sí? Claro, tenemos el rol de maestros, pero para ellos somos un adulto y envidian de nosotros esa parte, ¿okay? De total libertad ante sus ojos. Entonces, vamos a analizar, ¿ok? ¿Cómo se sienten ustedes cuando reciben una orden? Habrá algunos de ustedes, existiremos personas a las que nos gusta que nos den órdenes, ¿no? A mí sí me gusta que me digan qué tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer. ¿Por qué es esta técnica adecuada para los adolescentes? Bueno, ya vimos, ¿no? Que en el tema de las órdenes no necesariamente conectan, ¿no? Con la intención. Nosotros como adultos ya pasamos esa historia, ¿sí? Nosotros ya venimos entendiendo, por ejemplo, en el reglamento de tránsito, ¿no? Las vueltas a la derecha están prohibidas, nadie te las invita, hoy están prohibidas. Entonces, pero es una regla que nosotros no es que la tengamos que aceptar. Para nosotros ya es algo que tiene que suceder y el desconocimiento no exime el cumplimiento, o sea, lo tienes que hacer, ¿ok? Pero nosotros venimos de un entendimiento cognitivo basado en la experiencia, pero ellos no. Entonces, por eso, al generar ambientes más autónomos, vas creando que como consecuencia orgánica se dé que sigan la regla, ¿ok? Y esta técnica nos va a ayudar muchísimo. Entonces, promover la autonomía se llama la técnica, describir lo que se espera que suceda y utilizar un lenguaje descriptivo y no impositivo, ¿no? Donde digamos así de tajo, esto es lo que quiero, ¿no? Habrá situaciones, ¿no? Yo no estoy diciendo que no, habrá situaciones en las que tal vez sí o sí eso tenga que pasar, ¿no? No copiar en un examen, por ejemplo, ¿no? Ahí es no de, oigan, ¿les gustaría? Pues no, hay cosas que sí o sí tienen que suceder, ¿eh? Entonces, ahora sí, vamos viendo esta parte de la autonomía sobre cómo se entienden las normas. Entonces, el desarrollo de la autonomía justamente significa llegar a ser capaces, a entendernos como capaces de pensar por nosotros mismos con un sentido crítico. Vemos ciertas situaciones y entonces con base en nuestra experiencia ya discernimos y discriminamos qué son las cosas que hacen clic con nosotros, que conectan con nosotros. Y tomamos en cuenta pues muchos aspectos de vista, tanto en el ámbito moral como en el intelectual, perdón. Entonces, la moral heterónoma habla de que el bien y el mal se solucionan de acuerdo a reglas establecidas, o sea, ya existen, ¿sí? Tú sabes que no debes robar, ¿ok? Y se ejerce a través de personas que tienen autoridad, ¿ok? Se hacen cumplir a través de personas con esa autoridad, jueces, policía, ¿ok? Y la moral autónoma es aquella que es en donde cada individuo determina el bien y el mal y se da también a través de la reciprocidad.
Y esta reciprocidad se da por la coordinación de los puntos de vista de varios, ¿okay? De cómo interactúan. Entonces, las reglas de autoridad que vienen como consecuencia de la moral heterónoma, ellos las entienden, ellos hablando de los adolescentes, las entienden como es que ellos las ponen sin consultarme, ¿okay? Y yo tengo a uno aquí que me lo dice, ¿no? Es que esta regla la pusiste tú porque eres la mamá, ¿no? Porque eres el adulto, sí. Pero también si sales a la calle y haces eso, tampoco está bien, ¿sí? O sea, no nada más es que en estas 4 paredes sea así, ¿ok? Hay reglas que debemos seguir. Yo no puedo llegar y estacionarme frente a una entrada porque obstruyo la salida de otros. Entonces, entiendo que son reglas impuestas por adultos, pero tienen una razón de ser. Y entonces ahora, perdónenme que se trabó, las reglas que quiero yo seguir como adolescente, entonces me doy cuenta que es mejor seguirlas, pues por el bien de todos, y entonces todos nos ponemos de acuerdo, ¿ok? Entonces logras entender como adulto y empiezas tú a verlo en los adolescentes cuando empiezan a dejar la adolescencia y empiezan a entrar ya a la vida adulta, que sí, las reglas tienen una razón de ser porque ya las tengo entendidas a nivel cerebral, a nivel cognitivo, que, ok, entonces entiendo que si me comporto de cierta manera durante el ambiente virtual o híbrido, pues el resultado de la clase es que yo aprenda mejor, que yo pueda escuchar con atención a mis compañeros, que las cosas se den de una manera rápida. Ok, entonces sabí que si yo coopero con esto de mi parte, entonces la maestra puede darnos más material, el maestro nos puede dar más material para poder seguir aprendiendo de este tema. Entonces se vuelve una consecuencia. El cumplir las reglas se vuelve una consecuencia de un entendimiento, donde no necesariamente tú como profesor vas a tener que estar atrás de ellos, ¿no? De siéntate bien, conéctate, no compartas, no te quites el cubrebocas, no, ya sucede, ¿sí? Entonces, aquí como conclusión es que Jean Piaget señala que la autonomía pues necesita de reciprocidad. Cuando el respeto mutuo es lo suficientemente fuerte, entonces el individuo siente el deseo de tratar a los demás como él desearía ser tratado. Y aquí una buena técnica que les puede ayudar es el espejear, ¿no? Imagina que en ese momento te gustaría que te escucháramos. Para ti en este momento es importante que te escuchemos. Imagínate que yo, mientras tú estás tratando de expresar tu idea, yo me distraigo, estoy con el celular, estoy hablando, ¿te gustaría recibir esto? No. Entonces ahí tú te ganas el respeto, te ganas la autoridad, te ganas el hacerles entender que la regla es importante a través de esto. Y la autonomía moral aparece cuando la mente considera necesario un ideal que es independiente de cualquier presión externa. Es decir, una vez que alcanzas este punto de la autonomía moral, entonces ya entiendes que tú vas a seguir la regla sin sentir la presión de tener que cumplirla porque alguien te la está pidiendo, sino porque estás convencido de seguirla. ¿Okay? Muy bien. Ella es Charlotte. Perdónenme, vamos a ver un video, perdón que los agarre de sorpresa. Ella es Charlotte. Tiene 16 años. Está en segundo medio y pololea con un compañero de curso. Últimamente las cosas no han ido bien para ella. Sus padres pelean mucho, ha bajado sus notas y más encima su pololo decide terminar con ella. Para colmo, se entera que él anda con otra alumna del colegio. Todos estos problemas, está cada vez más triste, angustiada y todo le molesta. Se encierra en su pieza, escucha canciones tristes, llora y piensa. Perdónenme, no sé si se está compartiendo el audio, déjenme. Que nadie la comprende. Ya no da más. Ella es Charlotte. Tiene 16 años, está en segundo medio y pololea con un compañero de curso. Últimamente las cosas no han ido bien para ella. Sus padres pelean mucho, ha bajado sus notas y más encima su pololo decide terminar con ella. Para colmo, se entera que él anda con otra alumna del colegio. Con todos estos problemas, está cada vez más triste, angustiada y todo le molesta. Se encierra en su pieza, escucha canciones tristes, llora y piensa que nadie la comprende. Ya no da más.
todo lo ve gris y piensa que nada tiene solución. De pronto, Charlotte recuerda una conversación que tuvo con la psicóloga de su colegio. A veces las emociones nos sobrepasan y no nos dejan pensar ni actuar correctamente. Para esos momentos podemos recurrir a las 5 estrategias para regular emociones. Al estar más tranquilos, podemos pensar y actuar mejor. La primera estrategia es distraerse. La segunda estrategia es relajarse. La tercera estrategia es apoyarse en alguien. La cuarta estrategia es utilizar el humor. Y la quinta estrategia es hacer actividad física. Así, cuando ocurre algo que la pone mal y siente que las emociones la están sobrepasando, Charlotte recuerda las 5 estrategias para regular sus emociones. Entonces se siente más tranquila y puede pensar y actuar mejor. Muy bien, entonces justo en este video vimos otra técnica que también ya sea que nosotros la usemos para nosotros como profesores mientras estamos en el aula y mientras estamos viendo que una situación está pasando. Entonces, lo importante es que las podamos también ver, que las podemos aplicar para nosotros. Como decía, ¿no? La primera puede ser distraerte, la segunda puede ser relájate, la tercera es apóyate en alguien. O sea, todas estas no tienen que ser en ese orden en específico. Tal vez alguna de esas técnicas te sirvan a ti, una sola de ellas te sirva a ti, pero lo importante es que te puedas llevar justo estas técnicas y las puedas sugerir también si en algún momento ves alguno de los alumnos que tienes abrumados, ¿no? Por algo que esté pasando que no necesariamente ellos van a poder cambiar o controlar. Entonces, lo que les pediría es que pensemos en la experiencia, en la situación que trajeron a su mente al principio, ya sea que sea una situación que no haya tenido un resultado como el que ustedes estaban esperando, o sea una situación que todavía está pendiente de solucionarse, una situación que apenas esté sucediendo, y que alguna de estas técnicas que vimos, ¿no? Donde pudieran empezar a promover la autonomía, donde pudieran usar la técnica de gracias o dirigiéndonos a la situación, les pueden ayudar a obtener un resultado distinto. O si acaso no tuvieron alguna situación ahorita por resolver o que se les viniera a la mente, entonces esperar en algún momento con la misma interacción que se da entre sus alumnos y ustedes, que puedan usar alguna de estas técnicas. ¿Okay? Ahora bien, algunas dinámicas grupales, esas van a suceder con varios alumnos al mismo tiempo para mejorar la interacción en nuestros salones. Les vamos a sugerir la siguiente. Una de ellas se llama Mapa de las Emociones, en donde el principal propósito es que los estudiantes apliquen estrategias para evitar o modificar situaciones que detonan emociones que no los ayudan y promover las situaciones en las que sí los van a ayudar. Entonces, en esta actividad, antes de irme al detalle de la actividad, lo que sí les quiero compartir, como lo vimos en el video, es que el tener emociones que generan una sensación no tan agradable o una sensación agradable no es exclusiva de los adolescentes. Lo que sí es un hecho es que ellos, por todos los cambios que están viviendo, por todos los cambios que ellos están viviendo, son más... les pueden suceder con mayor frecuencia que esas emociones los rebasen y sean tantas que hayan por ejemplo, respuestas no tan amables de su parte a nosotros, ¿no? O que interactúen de una forma distinta con sus compañeros. Entonces, estos detonadores que todos nosotros tenemos, no son exclusivos de los adolescentes, ni son exclusivos de los adultos, todos las tenemos, son esas situaciones que van a encender una emoción en nosotros. La emoción es una respuesta fisiológica, ¿ok? Piensen donde cuando se enojan sienten ese enojo. Algunas personas lo sienten en la garganta, otras en las orejas, otras en la boca del estómago, ¿no? Tristeza, a algunos se les cierra la garganta, se nos llenan los ojos de lágrimas, en fin. Cada uno de nosotros tenemos una respuesta distinta a cada emoción. Y esos detonadores son situaciones en las que nosotros hemos estado expuestos, por supuesto que empieza en la niñez, donde debido a esa situación,
una emoción se enciende en nosotros. Esos detonadores van a seguir pasando en nuestra vida porque sería imposible decirles, nunca más se expongan a una situación donde alguien los interrumpe mientras están explicando. No va a suceder. O sea, es imposible quitar esa posibilidad de la mesa. Pero lo que sí es que en este mapa de las emociones podemos ver cómo en esas situaciones donde tú has visto que te puedes llegar a enojar, que te puedes llegar a sentir triste, cuando se presente esa situación puedas atenderlo de una manera distinta. Y al hacer eso, entonces al atenderlo de una manera distinta, tu respuesta va a ser diferente. ¿Ok? Entonces, ahora sí, la actividad es que formen equipos de 2 a 3 personas, que cada equipo escribe en la tabla la emoción, el comportamiento y una estrategia que va a modificar esa situación que haya sucedido con anterioridad o que sea una situación que suceda de manera recurrente, y en la plenaria, en el salón, mostrarán las respuestas a los otros equipos. Se pide a cada equipo que, de ser necesario, pues modifiquen su mapa de emociones, dependiendo de cada una de esas situaciones. Entonces, puede ser tan sencillo como esto, ¿no? Pues en el pizarrón pueden presentar para los presenciales, usar el pizarrón, ¿no? O proyectarlo y también compartirlo en la pantalla a los que estén virtuales, y van a ir haciendo objetivos. Cada uno de estos objetivos van a ser fijados por los equipos que ya fueron divididos en el salón. Van a poner una situación y van a poner el detonador y van a poner la emoción que surge ante ese detonador, que el detonador es justo esa situación, qué comportamiento surge ante esa situación y qué estrategia sugieren para esa situación en particular. Entonces vamos a ver el primero. Mi objetivo es comer menos comida chatarra. La situación o lo que detona a mí el caer, ¿no? Y comer demasiada comida chatarra es que enfrente de mi casa venden unas papitas deliciosas que me encantan. Entonces, la emoción que surge ante la situación es ansiedad, ¿ok? Cuando veo las papitas me siento ansioso porque quiero comérmelas. Y el comportamiento que surge ante el detonador es como me gustan, como se me antojan y como las quiero comer, pues el comportamiento es voy a ir a comprar las papas. Y la estrategia de modificación de la situación es, si las compro, no voy a comer, la bolsa completa. Entonces, al entender que tienes un detonador, una situación, entonces al hacerlo consciente puedes hacer algo distinto con esta situación. Ahora, no es que el detonador vaya a desaparecer, porque a menos que en esta situación se muden de casa, pues ya no van a tener las papitas que tanto les gustan enfrente. Entonces, como el detonador va a prevalecer, ahí lo importante es atender qué vas a hacer tú con lo que sientes, que es justo donde pones en la tabla emoción que surge ante la situación. Yo me siento ansioso, la verdad es que sí quiero las papitas, ¿no? Entonces, lo que buscas modificar a corto plazo es no comerte la bolsa completa, ¿ok? Y a largo plazo es, bueno, cuando tengas ansiedad, entonces en lugar de comer esa comida chatarra, que aunque es deliciosa, no me hace tanto bien, bueno, entonces la próxima vez voy a hacer un mix, ¿no? Entre papas y, no sé, pepinos con limón y sal, ¿no? Y la estrategia a cambiar a mediano y largo plazo es no comer comida chatarra. ¿Okay? Entonces, cada uno de esos equipos va poniendo una situación y cada uno de ellos va a proponer su solución ante la situación para que les ayude a modificar ese detonante. ¿Cómo aprecian ese detonante? ¿Cómo ven ese detonante? ¿Okay? Recordando que haciendo cosas pequeñas, cambiando cosas pequeñas, vamos a lograr cambios grandes. ¿Okay? Pero es haciendo cosas pequeñas y no dejando de hacerlas. ¿Okay? Con esa tenacidad pueden cambiar por completo comportamientos, ¿ok? Entonces, en este mapa de las emociones, los vamos a permitir que usen su propia experiencia, sus propios detonadores, y que lleguen a soluciones en las cuales ellos mismos estén comprometidos o al menos tengan la intención de hacer algo distinto, ¿ok? Muy bien. Fui viendo que habían algunos comentarios en el chat. Si quieren, en este momento, los invitaría para que puedan dejar sus preguntas, si es que alguno de ustedes tiene alguna de ellas, y vamos leyendo los comentarios que tienen, que nos dejaron durante la presentación. Bueno, claro que sí, maestra Paola, muchas gracias. Si me lo permites, en lo que los maestros nos comparten dudas, conclusiones o compromisos vía chat, te leo dos comentarios que nos hace, por un lado, la maestra Graciela. Nos dice: buenas tardes, desde la ciudad de Hidalgo, Michoacán. Muy común oírles decir cuando hacen un trabajo y les da una calificación reducida.
pero si está perfecta, me esforcé mucho. También la maestra nos hace otro comentario, dice, es muy importante generar autonomía que conlleva sentido de responsabilidad en la toma de decisiones y sus consecuencias. A veces pueden malinterpretar y no aplicar en trabajos de equipo, transgrediendo procesos o productos finales esperados. Claro. Sí, miren, creo que al final, en el primer comentario que nos hace maestra, es que está súper bien mi trabajo, ¿no? Me esforcé mucho, pues la verdad es que ahí el sentido que ellos tienen de justicia y su apreciación de yo lo hice perfecto porque yo soy juez y parte, va a ser una constante, ¿no? Entonces ahí lo que nos ayuda muchísimo son decirles claramente qué se espera del trabajo a través de una rúbrica, ¿no? A través de explicando claramente qué puntos se tienen que alcanzar para que entonces ellos entiendan que no es una calificación subjetiva, sino que está basado en hechos, ¿no? Y aunque nosotros sepamos que no es subjetivo, pues así de una manera más contundente poder ayudarlos, ¿no? Y su segundo comentario, por supuesto, no nada más la autonomía los beneficia a ellos, también a nosotros, ¿no? Pensemos cómo nosotros nos sentimos cuando nos dan la oportunidad de aportar, de contribuir, de involucrarnos en decisiones, nos sentimos parte de esa decisión, la adoptamos como nuestra, entonces tiene un gran impacto. Muy, muy bien. También la maestra Cristina nos pregunta ¿a qué llama independencia social? Pues es que la independencia social, me imagino que es aplicado a los adolescentes. Cuando estamos cambiando de adolescentes a adultos, queremos tener esa independencia que nos permita no necesariamente depender de otros para poder decidir. Entonces, esa independencia social nos lleva a entender que si bien necesitamos de otros, también yo quiero decidir cuándo poder usar esos recursos de otros o poder usar el talento de otros, pero no sentir que dependo de un adulto para poder tomar una decisión. Eso podría ser un aspecto de independencia social. Gracias, maestra Paola. También aquí hay una pregunta de la maestra Nidia. Dice, ¿qué hacer cuando las malas prácticas persisten? Pues mire, maestra, ahí lo que les sugiero es, primero, observar a lo largo de una semana, no sé si sus clases sean diarias o sean semanales, en la medida de qué tan recurrentes sean, ir observando qué comportamientos son los que están persistiendo e ir modificando pequeñas cosas. Puede ser con alguna de las técnicas que por supuesto nosotros les sugerimos, pero también usted al apreciar esas situaciones, intentar verlas desde otra perspectiva. Generalmente cuando el adolescente muestra un comportamiento que ante nuestros ojos es rebelde, está siendo recurrente, ¿no? Reincidente, reticente a ciertas cosas, está tratando de decirnos algo más, está tratando de comunicarse con los recursos que tiene para pedirnos algo. Entonces, por ejemplo, en las situaciones que vimos que un adolescente, que uno de nuestros alumnos se quitaba mute y llamaba la atención, es porque necesita esa atención, no necesariamente de nosotros, no necesariamente la carencia viene de acá. Y claro, los efectos vienen con nosotros, ¿no? A nosotros nos toca pagar el pato, pero entonces igual y algo está pasando más profundo, que no necesariamente a nosotros nos toque resolver, ¿no? Porque puede ser que nos rebase profesionalmente porque no tengamos conocimiento sobre cómo atenderlo. Lo que sí podemos hacer, maestra, es separar a ese alumno o alumnos uno a uno, yo les sugiero que sea, y platicar con él. Oye, he observado, y esto es mera observación, puede ser que esté equivocada, que en algunas clases está pasando esto. Cuéntame, ¿tú cómo estás viendo esta situación? ¿Qué es lo que estás percibiendo? ¿Qué pasa? ¿No? Cuéntame. Y tal vez en ese primer intento no obtengamos nada, hay que ser persistentes, porque hay algo detrás, ¿no? Que no necesariamente está colgado de la dinámica de nuestra clase, puede estar colgado de otras cosas, pero yo le sugeriría una intervención uno a uno. Y si es algo ya que escala, entonces en la medida que nuestra institución, la institución que representamos nos lo permita, pues hacer equipo con los padres de familia o algún departamento psicopedagógico. Muchas gracias, maestra Paola. También aquí nos hace un comentario y una pregunta también. La maestra Sandra dice, gracias, son observaciones muy pertinentes, muy lógicas
Y mi pregunta es, el trabajo en equipo, en el ambiente híbrido, ¿cómo hacer para que los que están en casa no se sientan excluidos? Maestra, esa es una gran pregunta. Mire, le voy a hablar sobre lo que ha sido mi experiencia. Entonces, lo que me ha resultado muy efectivo es hacer un mix de equipos, o sea, que no nada más los que son virtuales hagan equipo. Si en la medida de lo posible, pues hacer equipos combinados entre virtuales y presenciales para que entonces el entregable pueda ser entre alumnos que usted tuvo uno a uno, frente a frente, que seguramente su apreciación la interacción fue distinta con los alumnos virtuales, y así también de alguna forma usted le va a ayudar a la supervisión de la actividad. Si esa actividad en clase le puede ayudar, ¿no? Hacer los grupitos y mandarlos a salas por separado, o si no es posible, entonces tener entregables que sean muy simples, muy sencillos y que sean alineados a la misma información que todos tengan. Eso también les puede ayudar mucho. Pero sí, una mezcla de integrantes ayuda mucho, entre virtuales y presenciales. Y aquí, maestra Paula, si me lo permite, hacer un pequeño comercial, porque precisamente en nuestra página de 360 van a encontrar ustedes en la serie Praxis que publica nuestra editorial, pues una serie de recomendaciones que se llaman estrategias didácticas para trabajar a distancia y de manera presencial, y que es precisamente lo que comenta la maestra, ¿no? Buscar la manera de distribuir las actividades entre todos los estudiantes, los que están tanto de manera presencial como en línea. Entonces, los invitamos a que visiten nuestra app Macmillan y también 360, que es una nueva página en la que ustedes pueden consultar ese tipo de actividades. Y bueno, la maestra Reina dice, ¿qué hacer cuando hay liderazgo negativo en el grupo o hartazgo y cansancio que les limita la posibilidad de elegir autónomamente? Pues ahí podría ser una combinación de incentivos, no necesariamente tienen que ser económicos, pueden ser regalarles 10, 15 minutos de interacción entre ellos, mandándolos una salita, ¿no? Si son virtuales, si son presenciales, entonces darles 10, 15 minutos para que platiquen de lo que sea. Pueden empezar a colgar de incentivos con motivadores intrínsecos, algo que conecte emocionalmente con ellos, y algo de lo que carecen mucho los adolescentes, en general todos, ¿no? Pero estamos hablando de adolescentes, es justo esa interacción con sus amigos, donde es un ambiente donde puedan hablar. Al menos desde mi apreciación, cuando yo les he dicho, saben que ya terminamos la actividad, quien termine va a tener 10 minutos para platicar de lo que se quedan en el grupito, 5 minutos, les sirve muchísimo. Y cuando ya están cansados, entonces sí, a sumar actividades que suban el nivel de energía, ¿no? En lugar de empezar de lleno en la clase, ¿no? Pueden no sé, inclusive de, oigan, ¿cómo está el nivel de energía? No, en una escala del 0 al 10, ¿cómo se sienten? Y que de plano se sientan honestos de contestar, ¿no? Decir, no importa la calificación, lo que quiero es saber cómo se sienten. Y si les dicen, pues 3, 4, 1, 0, ok, bueno, entonces, ¿qué les parece si nos paramos y brincamos 3 veces? ¿O qué les parece si al primero que me traiga tal, entonces la tarea nada más hace los puntos 1 y 2? Entonces, al traerlos activos durante la clase, o en la mayor cantidad de clases, también el nivel de energía sube y entonces van a estar a la expectativa de no nada más recibir lo que normalmente reciben durante nuestras clases. Yo sé que es más chamba, yo sé que es más trabajo, pero también el resultado va a ser distinto, el que los estén retando y el que los estén llevando a hacer más, ¿no? Porque también, y yo los entiendo, hay que verlo también desde su punto de vista, ¿no? Así como ellos están cansados, también ustedes están cansados, también ustedes tienen jornadas de trabajo que cumplir, pero si empiezan a hacer también ustedes cosas distintas, van a obtener resultados diferentes. Muy bien, tenemos una intervención también de la maestra Graciela. Ella dice, en mi nivel preparatoria, la propuesta es enseñar lo que ellos necesiten saber para su formación presente y futura. Si les preguntamos qué enseñar, seguramente no sabrán contestar. De modo que la mejor modalidad, de formación es dosificar y regular. Y eso les suena a imposición y pérdida de autonomía e independencia.
Claro, es que si vienen de nosotros las propuestas, cualquiera que sea la propuesta, las van a tomar como impositivas, como un adulto me lo está diciendo. Y acuérdense que se están rebelando contra el sistema, ¿no? Incongruentes, ¿no? Porque quieren ser como nosotros, pero se rebelan contra nosotros en lugar de hacerse amigos de nosotros, ¿no? Pero eso pasa a nivel cerebral, ni siquiera está a nivel consciente, ¿no? Entonces, ahí podrían entonces convocar, ok, estos son los temas que tenemos que revisar. Los vamos a tener que revisar, decían, en el orden 3, 2, 1, 1, 2, 3, ¿no? O voy a sacar un papelito, ¿no? Saben que tenemos 3 temas para discutir y tenemos 3 actividades. Hoy es actividad sorpresa. Agarran un vasito, meten 3 papelitos. Actividad sorpresa 1, actividad... Y así mantienen también el ritmo. Y mientras tú cumplas tu plan y no afecte el orden, podrías entonces también involucrarlos en cierta forma y obtener esa participación que los motive a estar más activos durante la clase. Y sin que suene a imposición, ¿no? De la maestra o el profesor me dijo que hiciera eso. Y entonces ya por eso me voy a mostrar resistente. Muy bien. El maestro Daniel, ¿no?, también hizo una intervención muy interesante. Dice, me ha sucedido que un alumno dice, profe, es viernes, hagamos otra cosa o no hagamos nada. Y el maestro pregunta, ¿qué hacer? Pues ahí, profesor, mire, le voy a contar sobre también mi experiencia, porque a mí también me pasa, a mí me pasa martes, miércoles, jueves, lunes, no importa el día, no importa la hora, ¿eh? Es rarísimo que me diga un alumno, sí, sí quiero, ¿no? Entonces, cuando me dicen, oiga, Paula, no hay que hacer nada, ¿no? Maestro, no hay que hacer nada. Ok, les digo, bueno, entonces vamos a dividir la clase en 2 o en 3, ¿no? La primera parte hacemos algo que ustedes quieran y las 2 últimas hacemos lo que tenemos que cumplir, que proponen. Pero como esta clase apenas estamos llegando así como de bote pronto, en la siguiente clase la primera parte es para ustedes, ¿no? Entonces, puedes destinar actividades que ellos sientan importantes, que ellos quieren decir, por favor, enséñanos a hacer tal cosa. Ok, la siguiente clase alguien empieza con esa dinámica. Y sí, tal vez, profesor, si lo vemos a nivel macro, estamos perdiendo tiempo o sea, ¿cómo voy a robar 10 minutos de mi clase si solo tengo 45? Ok, pero esos 10 minutos que estoy invirtiendo en una actividad que no necesariamente está relacionada a lo que tiene que ver el plan que tiene que cumplir, le va a dar beneficios a corto, mediano y largo plazo de conexión, porque se van a sentir cómodos, se van a sentir escuchados. Ahora, no va a pasar todas las clases, ¿eh? Y se los puede decir solo hoy porque es 13 de octubre y están de suerte, ¿no? Esto no va a volver a pasar, esto no va a volver a pasar en los próximos 2, 3 meses, pero hoy estoy de oferta y sí vamos a hacerlo. Entonces, en esa medida ellos también van a entender que hay un plan que cumplir, está dispuesto a complacerlos de cierta forma, pero como haciendo un trueque, ¿no? De, ok, vamos a dedicar estos minutos a lo que ustedes tienen, pero la siguiente clase vamos a retomar esto y esto. Y me ha pasado, que tengo clases donde no importa qué haga yo, parece que están en contra de tenerla, ¿no? Entonces, tenemos que estarnos ideando nuevas prácticas y nuevas cosas para que ellos estén interesados y conectados. Y gracias, maestra. Y precisamente la maestra Mirna nos comenta lo siguiente. Dice, aunque a veces es difícil, yo trato de aterrizar mi tema en algo que les guste. Por ejemplo, la comida. Y como es en hora, ya tienen hambre. Comienzo con lo que sé hacer o me gusta y luego siguen ellos. Casi todos participan. Tratemos de hacerlo divertido, aunque después varias horas frente a la compu ya no dan con ánimo. Entonces, pues hablar de lo cansado que también estamos para que se sientan que los entendemos porque nos sentimos parecido. Muchas gracias, siempre muy interesante y agradable, Miss Paola. Muchas gracias, profesora. Sí, fíjense que esto, qué bueno que lo trae, profesora, porque sí, también es algo que les ayuda, pero aquí nos tenemos que ir 2 pasos atrás. ¿Cómo vamos a lograr conectar con esos temas que les interesa? Pues creando una conexión con ellos desde antes. Cuando yo tomo un grupo nuevo, me voy lista, ¿no? Voy pasando la lista y les pregunto, primero, ¿qué nombre les gustaría que yo, por el cual les gusta que les llame, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo 2 nombres y yo prefiero el primero. Entonces les pido que me digan cómo prefieren que les digan. Hay muchos de nuestros alumnos que ni siquiera les gustan sus nombres y usan apodos, ¿no? Mientras sean respetuosos y sean amables, pues lo pueden nombrar. Entonces esa es una forma de conectar con ellos. Y la otra es que les pido que me compartan algo de ellos que me ayude a conocerlos un poquito más. Entonces de ahí salen, como dice la profesora, intereses, gustos, preferencias y demás. Tengo un grupo, por ejemplo, que son súper fanáticos de las películas de terror y yo no soy nada fanática de películas de terror, pero me he movido a explorar
al menos para abrir la clase con, oigan, ya vi el tráiler que me dijeron y sí, está escalofriante la película, no la voy a ver, gracias por su recomendación, ¿no? O cierro la clase y digo, a ver, 2 minutitos, ¿qué serie de Netflix me recomiendan, no? ¿Qué serie de servicio de streaming me recomiendan tal? Ok, perfecto. ¿En qué capítulo vas? Va, entonces te reto a que yo voy a ver tal capítulo. Entonces, busquen conectar con ellos con temas que ya estén buscando que la clase se vaya, que vayan aprendiendo y que vayan teniendo cosas, inclusive hasta en los exámenes, algunas cosas, no es que yo les pregunte sobre las series, pero sí uso personajes y aunque no me tienen que dar la respuesta de la serie, se sienten escuchados. Entonces tienen un momentito, son 5 minutitos, 6 minutitos, donde ellos se están expresando, donde ellos se sienten cómodos y el flujo de su clase, se los puedo casi asegurar de verdad, va a cambiar, porque se van a sentir escuchados, tomados en cuenta. Y entonces cuando ustedes les pidan algo así, oigan chavos, de verdad, hoy sí necesito que terminemos de ver el tema, cuento con ustedes, todos les van a decir que sí, no nada más en palabra, también en comportamiento y en acto. Entonces va a fluir la clase con otra dinámica. De nuevo, ¿demanda más de nosotros? Claro, demanda que hagamos cosas distintas, por supuesto. Entonces, al cierre de este webinar, yo los invito a hagan una lista de las cosas que les funcionan muy bien, que digan, esto es una mejor práctica mía, esto de verdad me distingue como profesor y esto, la verdad es que en los últimos 18 meses yo he visto que ya no me funciona. Bueno, ¿qué voy a invitar ahora a mi práctica como docente, como maestro, que me pueda ayudar a tener un resultado distinto? Y lo maravilloso de todo es que lo pueden probar en tiempo real y si no funciona lo pueden sacar de la dinámica y no va a pasar nada, simplemente van a cambiarse a hacer otras cosas distintas, pero dense la oportunidad de hacer cosas diferentes. Muy bien, pues maestra, si me lo permite, compartirle también a los maestros nuevamente, si ya ustedes tuvieron la oportunidad de ingresar a nuestra página 360.edicionescastillo.com, pues, y han tenido oportunidad de ver los materiales que tenemos ahí, que uno de ellos precisamente son esas fichas para trabajar, decía hace un momento, a distancia y modalidad híbrida, con recomendaciones muy puntuales y muy apegadas a lo que la maestra Paola nos ha estado comentando. Y obviamente, pues, esos materiales que tenemos para la planeación, pues, invitan sobre todo a desarrollar a nuestros chavos esas habilidades sociales tan importantes el día de hoy. No descartemos trabajar en equipo, eso es fundamental, sobre todo ahora. Y pues no echar en saco roto todas esas recomendaciones tan maravillosas que nos ha dado la maestra Paola. Y también le quiero pedir, maestra Paola, si nos puede volver a compartir su presentación para que los maestros puedan visualizar la recomendación que les hicimos al principio, pues es que en cuanto se cierre la sala, ustedes tendrán la oportunidad de ingresar a una encuesta de satisfacción. En cuanto cerremos la sala, tendrán ustedes este portal para que puedan ingresar a la evaluación. Y por último, en la última diapositiva, les queremos invitar, maestros y maestras, a, les decía hace un momento, ingresar a 360.edicionescastillo.com, donde van a encontrar estos materiales que yo les quiero compartir también, que los vean, de veras que como docente nos va a ser de mucha ayuda el saber qué herramientas, qué recursos digitales tenemos para fortalecer todas esas habilidades sociales tan importantes. Asimismo, pues en Macmillan Bachillerato, en Facebook, en Instagram también tenemos ahí Macmillan Bachillerato y finalmente en YouTube pueden también ver algunos videos, algunos webinars que también hemos publicado en Macmillan Bachillerato. Y maestros y maestras, pues sin más, agradeciendo en favor de su atención, su disposición, y maestra Paola, si gusta decir algo, adelante para cerrar nuestra sesión. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Gracias por estar conectados. Eso dice mucho del tipo de maestro que quieren ser y que quieren seguir actualizándose. Entonces, sigan haciendo lo que han hecho hasta hoy, dándose la oportunidad de hacer algo nuevo a partir de mañana. Muchas gracias a todos. Al contrario, gracias a usted, maestra. Excelente tarde.